estatutos especiales, la unidad 10, qué estudiar, qué no pueden dejar de estudiar, salvo que preparen el tema. Si preparan el tema, lo estudian de punta a punta. Si, el examen es igual que el parcial, eso quedó claro. Ustedes dicen un tema y yo les pregunto, no es que desarrollan el tema. Entonces, por ejemplo, empezamos por trabajador agrario, digamos, en todas las leyes que están en la unidad 10, que son específicas para trabajadores determinados que tienen otra actividad, en todas tienen que saber el ámbito de aplicación. Les voy a decir la verdad, en la otra comisión me dediqué mucho más a explicar, pero como quiero dar 3 unidades, hoy, en 1 hora, empiezo a resumirles más. Si no les alcanza lo que tienen en los archivos, tal vez tengan un contacto en la otra comisión que les pase de lo que tomaron nota. No sé si les es factible, si les es posible. Profe, disculpe, le hago una consulta. No me pidas disculpas, Maxi. De la 14, ¿dijo que le iba a subir o cómo hacemos con eso? ¿Que yo no la subí, la 14? Parece que chicos, la 14 es la última, que le subí 5 archivos el viernes. Ah, puede ser. Perdón, Fíjate, perdón. fíjense, chicos, a ver si no subieron. No, a ver si no subieron los archivos, yo no me fijé. Fíjense en el grupo de la comisión 4 si hay 4 o 5 archivos que son de la 14, que están todos separados. Entonces, en ámbito de aplicación, yo retomo, después me confirman. Si les falta algún archivo, me dicen que se los vuelvo a subir. Profe, ahí me fijé, a mí me aparecen solo los que subiste de la 10, el 11 y 13 que están juntos y el 12. Después no me aparecen más archivos de los que subiste. Sí, es cierto, profe, no está la 14. Sí, es verdad. Sí, profe, yo me fijé y tampoco. Me parecía porque no los encontré yo. ¿Pero cómo? Yo me quiero... Y en la 2, no, pero lo subí, ¿eh? Grupo, comisión. Es que saben qué pasa, ya estoy, ¿eh? Ahí estaban diciendo en el grupo que parece que lo subiste 2 veces a la comisión 2. ¡Ah, qué divino soy capaz! Pasa que como nos tiene rechazo, ya está. ¿Los tengo qué, Maxi? Nos tiene rechazado. ¿Los tengo bloqueados? Estoy mirando en el celular. Acá no aparece nada. Bueno, les prometo, perdón. Ni un archivo le subí de la comisión del grupo, de la unidad 14. No hay problema, profe. No entra y listo, no pasa nada. Así que lo subí 2 veces a la misma comisión y los otros no son capaces de decirme, profe, deje de subir todo doble. Bueno, me equivoqué. Vamos de nuevo. Ámbito de aplicación, les dije. Sí, profe. Bien, lo estudian. Yo les voy diciendo bueno. En todos los tipos de actividades distintas de la unidad 10, tienen que saber las modalidades de contratación. Son todas preguntas de examen que les estoy diciendo. Ahora, por ejemplo, si ustedes eligen trabajador agrario, lo van a saber de punta a punta. A eso me refiero. Modalidad de contratación permanente, que es continua, puede ser continua o discontinua, la temporaria y la cuadrilla familiar. La licencia parental, márquenlo. ¿Tienen el archivo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ah. Sí, como no los veo. La parental, fíjense que extraña, que me olvidé decírselo a la otra comisión.
goce de haberes de 30 días corridos por paternidad, que puede ser utilizada por el trabajador ininterrumpidamente entre los 45 días anteriores a la fecha presunta de parto o los 12 meses posteriores al nacimiento del hijo. Es para destacar eso. En todos los casos de las modalidades, tiene que saber cómo es y cómo se indemniza al concluir. Es que este lo tiene que saber casi todo porque está bastante resumido. Aclararles que en el trabajador temporario se piensa que yo me equivoqué, ahí siempre dicen, no, pero eso estaba mal. Cuando concluye, ¿vieron que hay un recuadro ahí? Dice indemnización al concluir el contrato del trabajador o de la trabajadora temporaria. ¿Qué se le paga? ¿Cómo se le indemniza al trabajador temporario? Indemnización sustitutiva de vacaciones solamente, que es el 10% del total de las remuneraciones que fue devengando. Miren que yo voy súper rápido con esto para marcarles, nada más. Cualquier cosa me dicen y yo les explico. La licencia por maternidad es igual, cobran las asignaciones familiares como corresponden, y en aspectos u otros aspectos relevantes, sepan en el 1, 2, 3, 4, en el quinto ítem, que las remuneraciones las fija la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, sepan que existe esa comisión. En cuanto a la jornada, también no es un error de tipeo, la jornada es de 8 horas diarias y de 44 horas semanales, no de 48. En cuanto a las jornadas mixtas, existe solamente una, ¿se acuerdan que habían 2 jornadas? Bueno, no existe la diurna con la nocturna, pero no la diurna con la insalubre. ¿Qué estoy queriendo decir cuando les marco estas cosas? Que les pregunto las diferencias con la ley de contrato de trabajo en el examen. El régimen de jubilación. ¿Se acuerdan que vimos que la mujer era, en el régimen general, mujer 60 años, varón 65, opcional hasta los 70, 30 años de servicios con aportes? En este caso, varía tanto la edad, que es de 57 años de aportes y 25 años, 57 años de edad y 25 años de servicio con aportes. Sépanlo eso, porque es un régimen previsional diferente. 57 años de edad y 25 años de servicio con aporte. Viajantes de comercio. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Igual saqué la cámara, por las dudas. En el viajante de comercio, sepan ámbito de aplicación, como les vengo diciendo, y cuando dice, se entenderá que existe relación de dependencia con su o sus empleadores cuando se acredite alguno o alguno de los siguientes requisitos, significa que de todos los requisitos que se enumeran, el A, el B, el C, el D, el E y el F, con que exista solamente uno de esos requisitos, ya se constituye la relación viajante de comercio-empleador. Con que exista uno solo. Saltean si no preparan el tema. Y ven que hay un recuadro que dice la remuneración del viajante estará constituida en todo o en parte en base a comisión o porcentaje sobre el importe de la venta efectuada. La pregunta del examen es, ¿un viajante de comercio puede estar remunerado únicamente a comisión? Sí. ¿Puede cobrar comisión y no cobrar un sueldo fijo? Sí. Esto de comisiones lo habíamos dado cuando vimos remuneración. ¿Se acuerdan que vimos comisiones directas o indirectas y que el porcentaje era el mismo? ¿Eso se acuerdan? Va por ahí. Repásenlo. Si un viajante efectúa tareas de cobranza, además de la
venta, que tienen que decir concertar operaciones, ¿sí? Ahora les explico por qué. O sea, va a vender, va a concertar operaciones y además va a efectuar tareas de cobranza. Por esa tarea de cobranza hay que abonarle una remuneración pactada aparte de la que sería la tarea por ventas. Cuando les digo que tiene que concertar operaciones es porque el verbo que tienen que usar en el examen es la palabra concertar. Un viajante de comercio se dedica a concertar operaciones. Si esa operación concertada se cae por alguna cuestión, chicos, me paren y me preguntan, ¿eh? Si se cae por alguna cuestión, porque el comprador ¿cómo es? El comprador se arrepintió o por la causa que fuere, según la ley, ese viajante igualmente tiene que cobrar la comisión. ¿Alguna duda ahí? ¿Lo puedo volver a repetir, profe? Sí. Si digamos, que en el examen pueden decir que un viajante se dedica a las ventas, obviamente, pero también lo pueden decir de la mejor manera posible, que es concertar operaciones. ¿A qué se dedica? Concertar operaciones. Una vez que la operación fue concertada, es decir, vendió, el hecho de vender, vendió, y entonces esa operación es como que ya está concluida. Si después de esa operación concertada se cae por alguna cuestión, cualquiera fuera, digo, se rechaza y no se entrega la mercadería, porque se arrepintió el comprador, por ejemplo, el viajante la operación la concertó igual. Por lo tanto, tiene derecho, según la ley, a cobrar igual la comisión. Aunque en realidad el empresario no le va a ingresar el dinero de la venta, a eso me refiero. Aldana, ¿me expliqué mejor ahí? Sí, se entendió bien. Bien. Si lo quiere cambiar de zona, porque está con todo viajante tiene una zona delimitada, o también podría tener una nómina de clientes, pero si tiene una zona delimitada y lo quiere cambiar de zona, necesita la autorización del viajante. En cuanto a la extinción del contrato, si lo despido sin justa causa, obviamente que se indemniza por el 245. Pero además, la ley prevé lo que se denomina indemnización por clientela. ¿Qué es? En el caso de disolución, no otra cosa. Ay, me estoy congelando, chicos. En el caso de disolución del contrato individual de trabajo, una vez transcurrido un año de vigencia del mismo, o sea, con un año de antigüedad en el empleo, todo viajante va a tener derecho ¿a qué? A cobrar una indemnización por clientela, que es del 25% del 245. Nos detenemos un segundo. Lo que yo les copié ahí en el archivo dice, en el caso de disolución. En la semana pasada vimos la unidad de extinción. ¿Cuándo se disuelve un contrato? ¿Por qué razones se disuelve un contrato de trabajo? No saben. Disolución es sinónimo de extinción. Renuncia, despido. Ahí está. Bien, bien, Cande. Si el viajante de comercio renuncia, ¿tendrá derecho a la indemnización por clientela? No. ¿Quién opina sí, quién opina no? Sí. Pero solo Cande se anima. Profe. Sí, profe. ¿No dijo el ¿Cómo? 25% del 245? En el caso de disolución del contrato de trabajo. Y pero si renuncia, para mí no. Sí, pero si los La anticipa, renuncia. la Sí, clientela no, es de él. pero, Sí, aparte dice, cualquiera sea el motivo sí, determinante de la disolución del contrato. sí, porque la renuncia también es una causal de disolución del contrato.
O sea, los que dijeron que sí estaban en lo cierto, bueno, y los que no lo corrigen. Sí puede. O sea, si un viajante, la pregunta es, renuncia, está dentro de lo que en el archivo les dice disolución del contrato. Porque disolución es sinónimo de extinción, les repito. Y una de las causales de extinción o de disolución era la renuncia. Cobra en el caso de renuncia, sí. ¿Cuánto? El 25% del 245. En tanto y en cuanto tenga como requisito, ¿qué cosa? Más de un año de actividad. Bien, bien, Maxi. A ver, acá tengo algo que es importante, no sé si. Profe, Sí, antes en el chat pregunté si, bueno, viste que dijo que el viajante de comercio tiene las comisiones. ¿Puede tener un sueldo fijo y no tener comisiones? ¿O siempre tiene que tener? y es medio raro, pero puede ser. Bueno, Normalmente, muchas gracias. sí, puede ser de todas las maneras, pero normalmente sueldo más comisiones y en otros casos comisiones solas. Perdóname, Muchas Genaro, gracias. no te he escuchado. No, no hay problema. Bueno, nada, acá lo que tengo importante es porque está el verbo, está el término concertar, debe entenderse como pactar, ajustar, bueno. Bien. Construcción. Pasamos a la ley 22.250. Sepan que existe un registro, bueno, ámbito de aplicación, como les digo en todos. Sepan que existe el registro de la construcción, en el cual se inscribe tanto el empleador como el trabajador. Lean todo eso. Al trabajador lo escribe el empleador, que le van a otorgar una libreta de aportes. Lo que no pueden dejar de saber, esa página que dice 15 días hábiles que de iniciar la actividad, todo eso sépanlo, ¿eh? Y luego viene el fondo de cese laboral. En el fondo de cese laboral no pueden equivocarse, es fácil. El fondo de cese laboral viene a sustituir lo que es la indemnización por despido y el preaviso. Digo, el trabajador de la construcción no tiene ni indemnización ni es preavisado. Por lo tanto, existe el fondo de cese laboral. ¿Qué significa? Que durante el primer año el empleador le va a depositar mensualmente el 12% de lo que calculado sobre el salario bruto de ese trabajador, mensualmente el 12% durante el primer año, el 8% transcurrido el primer año. Cuando termina la obra, eso lo deposita, a ver, la empresa constructora de su propio bolsillo, ¿se entiende? No es que le descuenta del sueldo, porque si no se estaría pagando la indemnización o lo que sustituye a la indemnización el mismo trabajador, que es donde también se equivocan. Profe, ¿puede volver a repetir? En la página, no sé, yo lo tengo en la 3, en la 14 porque lo tengo en fondo de cese laboral. Durante el primer año el empleador le deposita mensualmente el 12% en una cuenta abierta a nombre del trabajador y transcurrido el primer año el 8% sobre el sueldo bruto, calculado sobre el sueldo bruto. Y el empleador tiene la obligación de entregarle mensualmente el comprobante de depósito al trabajador. No sé si te lo había dicho así, porque no es que lo estoy leyendo acá, me estoy guiando. Bueno. Esto no. Accidentes y enfermedades inculpables, ¿lo encontraron? Fíjense que no duplica ahí, ¿eh? O sea que es una diferencia con la ley de contrato de trabajo. ¿Lo encontraron? ¿Enfermedades? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y tengan en cuenta que la recidiva se aplica y que es una tarea, digamos, la que se desenvuelve en este tipo de actividades donde la recidiva es bastante permanente. A ver. Sepan que en caso de fallecimiento del trabajador,
digamos que los derechohabientes deben cobrar el fondo de cese laboral, poder retirar ese dinero sin iniciar un juicio previo. Puede suceder que un trabajador de la construcción, al finalizar la obra, se encuentre con que no le depositaron ni el 12% durante el primer año, ni el 8% durante el segundo. Sí. En ese caso, va a juicio. ¿Por qué? Porque el empleador incumplió con el deber del depósito mensual. Lo leen, chicos. Casas particulares. Cuidado con casas particulares. Acá empiezo diciendo algunas aberraciones que traía la ley anterior, que es más vieja que yo, que era de 1956 y se aplicó hasta el 2013. Uno era que, bueno, no era considerada, a ver, el trabajador de casas particulares, o sea, el ex servicio doméstico, era diferenciado, pero hacia abajo, ¿sí? Por no decirlo de otra manera. No cobraban un mes de sueldo por cada año de servicio hasta el año 2013. Cobraban medio mes de sueldo. Esa diferencia la tienen que saber entre la ley anterior y esta. Como tienen que saber que si una trabajadora, normalmente mujeres de casas particulares, ¿puede haber un varón trabajando en casas particulares? Chicos, ¿puede haber Supongo un que varón? sí. Sí. ¿Por qué no? Ahora sí, antes no. Sí, no es lo habitual, pero sí, digamos. Claro. En grandes, a ver, en casas de sociedades altas no está solamente lo que uno identifica como servicio doméstico, que es la limpieza. O sea, hay cocineras, cocineros, jefes de cocineros, hay encargados, que es el famoso mayordomo, toda esa cosa, que normalmente podían ser varones. Ahora está como más equiparada la cosa. Digo, no solo las casas, el trabajador de casas particulares sea una casa de clase media común y corriente, que tiene alguien que lo ayuda en los quehaceres, ¿no? Hay muchas categorías de trabajadores de casas particulares. Bueno, la otra aberración que traía era que cuando una trabajadora o un trabajador se enfermaba, tenía solamente 30 días de licencia. 30 días de licencia por enfermedad. Si al día 31 no se reincorporaba, quedaba directamente sin trabajo y no cobraba indemnización. Esa aberración, que es la peor, que la mitad de la indemnización, a mi gusto, estuvo vigente hasta hace no sé, 6, 7 años. Una cosa de locos. Tengan en cuenta que a partir de la ley 26.844, de la nueva ley que ya no es tan nueva, bueno, también elegía la anterior, pero bueno, tengan en cuenta cuando empiecen a estudiar esa ley que será considerado trabajador de casas particulares toda persona que se desempeñe en un sitio donde no existen fines de lucro. En el examen lo tienen que aclarar. No es lo mismo, por ejemplo, hacer la limpieza de una oficina o de un edificio de oficinas o de un comercio que hacer la limpieza en una casa de familia, donde no hay fines de lucro. En los que se desempeñan en una casa particular, porque así se llama la ley, están dentro de la 26.844. Ahora, si limpia una oficina, un comercio o una empresa, será empleado de comercio, pero nunca entrará por esta ley, porque en esos lugares que mencioné hay fines de lucro. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo?
Sí, yo, profe, perdón. ¿Puede Sí. repetir la primera oración cuando lo dictó? Cuando lo dijo. Imposible que yo me acuerde lo que te dije, la primera oración. Eso de sin fines de lucro que no entendí. Ah, es sin fines de lucro. ¿Dónde se desempeña un trabajador de casas particulares? En una casa. Cuando hablamos de casa, nos referimos al ámbito familiar, a que hay una vida familiar y que en ese lugar no hay fines de lucro, porque es una familia para la cual trabaja para una familia. Si se desempeña en un comercio, ¿todo eso lo escuchaste, Magalí? Sí, ya está. Me faltaba esa Bueno, partecita. bien. Gracias, profe. No, por favor. Modalidades de contratación, sí o sí, con retiro, sin retiro. Ay, ya me olvidé de decir lo mismo que me olvidé en el otro grupo. Perdón, vuelvo atrás. Cuando hablamos del trabajador agrario, no hay periodo a prueba. En el trabajo agrario está prohibido el periodo a prueba. Mientras que en casas particulares sí existe el periodo a prueba. Bueno, entonces estábamos. Perdón, retomo. Modalidades de contratación. El principio general es el contrato por tiempo indeterminado, igual que en la ley de contrato de trabajo. Cualquiera sea la forma, pero contrato por tiempo indeterminado. Les dije con retiro y sin retiro. Con retiro para un mismo empleador o para varios empleadores. Periodo de prueba lo estudian porque es distinto al periodo de prueba de los 3 meses de la ley de contrato de trabajo. Vayan marcando. Trabajo infantil. Ya saben que en cualquier caso no pueden trabajar los menores de 16, salvo que se trate de una casa, de una empresa familiar. Jornada lo leen todo y sepan que es distinto el personal sin retiro, que necesita de algunos permisos al personal sin retiro. Ven que ahí les dice reposo diario de 9 horas consecutivas como mínimo. O sea, que esté sin retiro no quiere decir que esté trabajando a las 24 horas. También tiene una libreta de trabajo. Bueno, estoy siendo tan ligero que a ver. Toda persona que esté sin retiro necesita de los permisos que establece la ley y que incluso de los domingos también tiene que tener permiso para concurrir a su culto religioso y todas esas cuestiones, ténganlas en cuenta cuando estudian personal sin retiro. Esto no, tienen una libreta. Cuando digo libreta es una credencial, ¿eh? Enfermedad o accidente inculpable tampoco duplica. Maternidad. En maternidad, que se relaciona, que está al final, no dimos asignaciones familiares, pero en cuanto a la licencia por maternidad, tiene los 90 días como cualquier trabajadora de la ley de contrato de trabajo. Entonces, ¿ahí qué cobra? A ver, que no saben, no sé si se acuerdan. ¿Qué cobra durante la licencia por maternidad? Fue pregunta de examen todo el tiempo. No saben. Son increíbles. ¿Cómo, profe? No escuché. ¿Qué cobra la licencia por maternidad una trabajadora? ¿Se acuerdan? Las asignaciones. Pero durante la licencia por maternidad. La asignación por maternidad, Bien. ¿Que la abonaba quién? ANSES. Bien. Durante los 90 días. ¿Cómo? La prenatal también. Sí. Bueno, a eso iba. Al final, ay, esperen que voy a subir el volumen. Y después chilla cuando. Bueno, ahí. Digo, en la licencia por maternidad, en la maternidad de la mujer trabajadora, cuando vimos la ley de contrato de trabajo, cobraba asignación prenatal, ¿se acuerdan? Durante los 9 meses, asignación por hijo, asignación, que ahí quiero quedarme.
Entonces, ¿qué cobra acá? La asignación por maternidad, de la que hablamos recién, por los 90 días, pero no cobra asignación prenatal, que era durante el plazo de los 9 meses de embarazo. Cobra la asignación por embarazo para protección social. Asignación por embarazo para protección social, que es durante el plazo de 6 meses nada más. Porque estaría dentro de lo que serían las asignaciones del sistema no contributivo. Profe, Cuando perdón, digo ¿puede repetir? Sí, cobra asignación, perdón, asignación por embarazo para protección social, que no es durante los 9 meses, como era en el caso de la ley de contrato de trabajo, que se llamaba prenatal, es la equivalente a la prenatal. La diferencia es que acá cobra durante 6 meses. Y cuando nace el hijo, cobraba asignación por hijo, ¿se acuerdan? Bueno, acá no, acá cobra la UH. Acá cobra la asignación universal por hijo. Entonces, ¿qué asignaciones familiares percibe una mujer trabajadora en la ley de casas particulares? Asignación por maternidad, asignación universal por hijo, que también es del sistema no contributivo, y asignación por embarazo para protección social. Esas tres. ¿Podrías Sepan, repetir los periodos, profe? asignación por maternidad 90 días. Asignación por hijo hasta los 18 años, que en este caso se llama asignación universal por hijo. La prenatal, que no se llama prenatal porque no lo cobra por el sistema contributivo, a pesar de que está en blanco, cobra la asignación por embarazo 6 meses. ¿Ahí te quedó eso, Cande? Y profe, gracias. Bien. Decirles que obviamente tiene que tener RT. Yo sé que me está faltando algo. Ah, el preaviso es distinto. Vuelvan atrás. Deber de preavisar. Estudien el preaviso, que es diferente. Cobra indemnización sustitutiva de preaviso y cobra integración mes de despido. En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, ya les dije antes que si fuese un despido sin justa causa, a partir de esa ley cobra un mes de sueldo por cada año de servicio, a diferencia del anterior, que era de medio mes de sueldo. Yo ya sé, chicos, que estoy siendo súper rápido. No quisiera estar en su lugar. Cuando dice extinción del contrato, causales de extinción, fíjense en inciso F, búsquenlo y me dicen. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. En ese es el caso o el supuesto en que la persona que trabaja en casas particulares se dedica a acompañar o a asistir, pero no con título profesional como un enfermero, como un acompañante terapéutico. Acompaña, asiste a una persona que está enferma, digamos. Si esa persona fallece, existe esta indemnización que antes no existía, que es del 50% del 245. O sea, finaliza el contrato porque la persona a la cual está acompañando falleció. ¿Cobra indemnización? Sí. El 50% del 245. Bueno, 245, bueno. Trabajo a domicilio es lo que más o menos vimos en alguna clase, que charlamos cuando dimos remuneración, ¿se acuerdan? Que se le llevaba el trabajo, hay un tallerista que le llevaba el trabajo a domicilio a un trabajador, lo leen.
explicarles, decirles que en el programa, miren, se agarra la cámara, ¿será posible? Bueno, en el programa está en este orden. No agarra la cámara. Bueno, no importa. El procedimiento judicial sería la unidad 11. Y el procedimiento administrativo sería la unidad 13. ¿Dónde está? Bueno. Yo las voy a resumir, se las voy a resumir al revés. Porque en la vida cotidiana, en el procedimiento que llevamos a cabo los abogados, vamos primero por el procedimiento administrativo. Y después, si no resolvemos en el procedimiento administrativo, vamos al judicial. Por eso las doy al revés. Si ustedes pueden tomar nota, no vamos a terminar. Imposible. Vamos por el procedimiento administrativo, unidad 13, que es lo primero que sucede en la práctica. El procedimiento administrativo es ante el Ministerio Ministerio de Trabajo de la Nación o el Ministerio de Trabajo de la provincia. Y vamos por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Ahí en el archivo yo les puse, ¿tienen este archivo a mano? Les doy Sí, tiempo profe. para buscarlo. Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien. Por lo menos sepan 4 facultades de las que enumeré ahí, por lo menos sepan 4. Y tenemos que saber que ante el Ministerio de la provincia de Santa Fe vamos a ¿qué? A resolver un conflicto individual o un conflicto colectivo de trabajo, que son 2 cosas distintas. El conflicto individual sería un despido, o sea, es entre un trabajador y un empleador. Por ejemplo, lo despidieron y el trabajador no percibió su indemnización y todos los rubros que le corresponden. Entonces, ¿qué decide el trabajador? Ir al ministerio en vez de hacer un juicio. Por eso les digo, la parte administrativa es un paso previo a la parte judicial, por eso las voy al revés. Entonces, vamos ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, ante pedido de parte, no va a actuar porque sí. Entonces se presenta, supongamos, el trabajador, hace una denuncia en contra de su empleador, diciendo que fue despedido y que no le abonaron los rubros correspondientes. ¿Qué hace el ministerio? Fija una fecha de audiencia de conciliación. Una fecha de audiencia. A esa fecha de audiencia concurren las partes, pueden ir con o sin patrocinio letrado. En principio van todos con patrocinio letrado, quiere decir que van con un abogado. Y en esa audiencia, ¿qué puede suceder? Que las partes concilien, o se acuerden, en cuyo caso, si hay un acuerdo, si hay un avenimiento, se labra un acta y finalizó el conflicto. Se entiende que se le paga al trabajador lo que se le adeudaba. Si no hay acuerdo en la parte administrativa, que es ante el ministerio, que es lo que estamos diciendo, recién ahí se pasa al procedimiento judicial. Y aclarar, si un trabajador decidió iniciar un juicio directamente ante el tribunal contra su empleador, luego no podrá volver a la instancia administrativa, porque la salteó, porque no es obligación tampoco ir a la instancia administrativa. Pero si hizo todo el caminito, fue a la instancia administrativa, luego obviamente, y no resolvió la instancia administrativa, puede ir a la parte judicial, a hacer un juicio laboral. ¿Esto se entiende así? Sí, profe. ¿Alguien quiere que les repita algo? 。 . 。  . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Sí, profe.
Bueno, sigo. Existen además, ante el Ministerio, la resolución de conflictos colectivos de trabajo. Uy, esto se quiere cortar. ¿Me escuchan? Voy a sacar la cámara de nuevo. Sí, profe, se escucha. ¿Se escucha? Bien, bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un conflicto colectivo, quiere decir que hay un grupo de trabajadores y un grupo de empleadores o un empleador. Oh, esta cámara la saco y bien. No engancha que pueda sacar la cámara ahora. Hay un grupo de trabajadores que tiene un conflicto con un empleador, por ejemplo, y entonces, ¿quiénes van al ministerio? Los trabajadores, el sindicato que los represente, el empleador o el grupo de empleadores van a tratar de resolver un conflicto colectivo. Mientras se está tratando de resolver ese conflicto colectivo, las partes, tanto trabajador como empleador, deben abstenerse de recurrir o de iniciar lo que se denominan acciones o medidas de acción directa. ¿Qué son las medidas de acción directa? Son, por ejemplo, por parte del trabajador, las medidas de acción directa son la huelga, el paro, el trabajo desgano. Bueno, eso está en la unidad de derecho colectivo. Y la medida de acción directa por parte del empleador es lo que se denomina lockout. Les aclaro desde ahora porque en el examen se equivocan. Ya sé que no viene acá esto al caso, pero bueno. La única medida de acción directa reconocida constitucionalmente es la huelga. La reconocida en la Constitución Nacional, lo estudiaron en Derecho Constitucional. En cuanto al lockout, que es una medida de acción directa por parte del empleador, el lockout puede ser ofensivo o defensivo. El lockout de ninguna manera es constitucional, nunca. Pero el lockout defensivo está permitido y el lockout ofensivo está prohibido. Voy de nuevo, no es constitucional, está permitido solamente el lockout defensivo, que quiere decir cierre patronal. Quiere decir que el empleador baja la persiana y dice, a partir de este momento no ingresa más nadie a la empresa. Se está defendiendo, lo dice el nombre, de alguna medida de acción directa de los trabajadores. Por eso está permitido. Ante un riesgo sobre los bienes de la empresa, por ejemplo, ante una huelga con piquete en la puerta de la empresa, el empleador decide tomar esta medida de lockout defensivo. ¿Eso está permitido? Sí. Bueno, entonces vuelvo al conflicto individual, al conflicto colectivo, perdón. No se pueden tomar medidas de acción directa mientras se está negociando. Las partes van a ser llamadas a una conciliación. Obviamente que se las cita para que puedan acordar. Y se nombra un árbitro. O sea, las partes se someten a arbitraje. En ese arbitraje, entonces, participa un árbitro, no un juez, porque estamos en el ministerio, un árbitro que dicta un laudo, a diferencia del juez que dicta una sentencia. El laudo tiene los efectos de un convenio colectivo, hay que cumplirlo. Y después por ahí yo sé que en alguna parte del archivo, no sé dónde, porque yo no lo tengo con el archivo acá, les dice que en qué casos el arbitraje es obligatorio. ¿En qué casos un arbitraje es obligatorio? Cuando abarca a una actividad específica.
Por ejemplo, servicio público, hay una huelga de colectiveros. Es obligatorio. En caso de salud pública, hospitales, es obligatorio. En el caso de seguridad, policía si quieren, es obligatorio. Bueno, además, el Ministerio de... Sí, Una decime, actividad Virginia. específica. ¿El arbitraje obligatorio? Sí. No, no terminé de escribir. Sí, Ajá, listo, gracias. sí, el arbitraje es obligatorio. Anotá si podés así, mira, voy más despacio. El arbitraje, ¿cuándo es obligatorio el arbitraje? Sería la pregunta. En el caso de servicios públicos, o sea, hay un conflicto en la actividad servicio público, es obligatorio. Cuando se afecte la seguridad, cuando se afecte la salud pública. ¿Ahí pudiste anotar, Virginia, los tres? Sí, sí, ahí está. Bien, Gracias. bien, Por las dudas No, está en por la página 4 en el cuadrito. bien, Maxi. Porque la profe dice las cosas donde se le da la gana a ella, en el orden que se le da la gana a ella. ¿Para qué yo hice todos esos archivos? Que tienen una lógica para que puedan estudiar, pero después yo no las sigo en las clases. Primero, bueno. Profe, Sí, una, sí, Lucas. una pregunta. ¿Una medida de acción directa por parte del trabajador, cuál podría Sí. ser? La huelga, el paro, trabajo Bien. desgano, trabajo reglamento, piquetes, piquetes en la puerta de la empresa, no piquetes de piqueteros, porque dicen esas cosas también en los exámenes, que me causan mucha Bueno, gracia, gracias. pero bueno, no, por nada, me hacen divertir a veces. No asimilen nunca un piquete de un trabajador, de un grupo de trabajadores, con lo que normalmente ven por ahí, que se habla que se los denomina piqueteros, que no es lo mismo. Bueno, quería seguir con esto. Además de resolver conflictos individuales y conflictos de carácter colectivo en el ministerio, tiene otras funciones, que son la función de inspección y vigilancia, lo tienen en el archivo, inspección y vigilancia en los lugares de trabajo. Digamos, es cuando el ministerio se presenta en una empresa a controlarla, que normalmente se presenta porque hay una denuncia de parte de alguien que denuncia a la empresa y le dice pasa esto y esto en tal empresa, y bueno, va y hace una inspección. Y por último, no, me quedan dos cosas. Tiene funciones respecto de higiene, salubridad y seguridad del trabajo. O sea, tiene que controlar que en las empresas, debería de controlar que en las empresas se cumpla con todas las normas de higiene, seguridad, salubridad, etcétera. Por último, en base a lo que descubre, puede aplicar multas, que ahí las tienen todas enumeradas. O sea, según el tipo de infracción, que sea leve la infracción que constató el ministerio. Si es leve, es grave o es muy grave, va a aplicar las multas. ¿Sí? Yo no les puedo dar... Eso es porque nos demoramos con los grupos, ¿no? Me quedo incompleta, Pero quiero remarcarles algo de la unidad 13, porque la clase que viene vamos a dar derecho colectivo y la unidad 14, que les prometo que si no, miren, si no se la subo hoy, se la subo mañana, chicos, porque hoy tengo un día reocupado, pero a lo mejor, no sé si a última hora les puedo subir, no creo, o si no se la subo mañana. Ahora me voy a poner un cartelazo.
En la unidad 13 es el procedimiento judicial, que yo les decía que el trabajador puede ir directamente a hacer un juicio laboral o previo a haber pasado por el Ministerio de Trabajo, no acordó, entonces hace el juicio laboral. La prueba pericial de la unidad 13 es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque los peritos fundamentales en un juicio laboral son el perito médico, por cuestiones de enfermedades o accidentes de los trabajadores, y el perito contador, que el día de mañana sería una actividad que ustedes podrían decidir, porque es opción de ustedes, ver si quieren o no ser peritos. Para ser peritos en un juicio laboral, primero tienen que inscribirse en la Corte Suprema de Justicia, pagar los sellados, etcétera, acreditar determinada documentación y se inscriben. Y luego serán designados, o sea, se confecciona una lista de todas las personas, de todos los contadores en este caso que se inscribieron, y se los designa por sorteo. Así lo estudian. ¿Cómo se designa un perito que cualquiera de las partes ofrece? ¿Sí? Por sorteo. Ya están inscriptos. Ustedes ya fueron y se inscribieron. La designación del perito, o una vez que los designaron, salieron sorteados, digamos, ya fueron designados, se les notifica, se les debe notificar dentro de las 24 horas. A ustedes les tienen que avisar que salieron sorteados en un juicio laboral para ser peritos. Se les notifica en el domicilio que ustedes hayan constituido. Una vez que se le notifica la designación, tienen 48 horas para aceptar el cargo. O sea, tienen que presentar un escrito de aceptación de cargo ante el tribunal en el expediente en el cual fueron sorteados y designados. Supongamos que el expediente es Juan Pérez contra González sobre cobro de pesos laborales, expediente, qué sé yo, 1935/2020, fueron designados y tramitan ante el juzgado laboral número 8. Ustedes se presentan en el juzgado laboral número 8, piden ese expediente y presentan el escrito de aceptación de cargo, que va con copias. Presentan un escrito donde dicen: yo, fulanito o fulanita de tal, acepto el cargo de perito para el cual fui designado. ¿Para cuánto tiempo tienen? 48 horas a partir de que fueron notificados que salieron designados. Una vez que presentan el escrito de aceptación de cargo, tienen 10 días hábiles, obvio, 10 días hábiles para elaborar el dictamen. El dictamen, ¿sobre qué lo van a elaborar? Sobre los puntos solicitados, no sobre otra cosa. Por ejemplo, en un dictamen se les pide que elaboren un dictamen donde deben calcular la indemnización del 245 de ese trabajador y además calcular horas simples y extras adeudadas, simples y dobles adeudadas. Por ejemplo, son 2 puntos que le piden. Solamente se van a expedir en el dictamen sobre esos 2 puntos, no sobre otra cosa. Y una pregunta o una reflexión es pensar si en un juicio laboral el dictamen que elabora el perito obliga al juez, o sea, el dictamen del perito obliga al juez a pensar como establece ese dictamen que ustedes elaboraron. No, no obliga. Pero los expertos son ustedes. A ver, en un juicio son todos abogados, desde el abogado del actor, el abogado del demandado. Bueno, puede haber más abogados, no importa.
por distintas partes, el juez es abogado, se los está citando porque el perito es considerado un experto en la materia. Entonces, si ustedes elaboran un dictamen, se los llama, elaboran un dictamen, se expiden sobre los puntos solicitados, se entiende que es como ustedes dicen. Perdón. Profe, ¿cuánto tiempo tienen para avisarle de que fue sorteado? 24 horas y 48 para aceptar el cargo. ¿Lo anotaste? Sí. 10 días ¿Y a para dónde se elaborar. tenían que inscribir? En la Corte Suprema de Justicia. Suponte que vas a elegir la jurisdicción Rosario. Se pueden inscribir en varias jurisdicciones de la provincia de Santa Fe. Pero pasa que en cada jurisdicción donde vayas tenés que abonar los sellados de nuevo. O sea, no, suponte que elegís inscribirte Rosario, Reconquista, San Lorenzo o Venado Tuerto. Y bueno, vas a pagar 4 sellados. Ese es el tema. Por eso normalmente el perito se inscribe en uno o en 2, porque, bueno, implica un gasto de sellados para lápiz, ¿se entiende? No es que, bueno, como todo, chicos, no se puede respirar sin pagar. Perdón, me olvidé de dónde quedé. Que elaboraban el dictamen, si el dictamen obligaba al juez, todo eso. Bueno, no lo obliga, pero siempre va a pensar como, en principio se va a adaptar a lo que dice el dictamen del experto, que serían ustedes. Bueno, esa es una prueba. Y ahora les voy a dar, porque quiero terminar, chicos. ¿Están muy cansados? Si no, lo dejo para la clase que viene, pero a ver, voten. Están mudos. Están muy cansados. A mí me da lo mismo. No sé, por mí sigamos, así ya terminamos y ya está. Mejor. Hola, Lía. Sí, profe, yo estoy de acuerdo con ella, porque si no después, en las últimas clases, estamos a full. Estamos a full ya desde ahora, sí. Bueno, chicos, yo sigo. El que puede quedarse se queda y el que no... yo quisiera terminarlo para estar a la par con las 2 comisiones. No se piensen que hace de las 11 menos cuarto que estoy hablando. No se crean que tengo ganas de hablar. Pero me parece que amerita. Bueno, vamos. ¿Cuáles serían los pasos del procedimiento judicial? Procedimiento judicial, primera instancia. Primera instancia quiere decir que después, si no se resuelve en primera instancia, viene una cámara. Viene la cámara ante la cual, bueno, se va a apelar. Vamos a lo que desarrollamos, lo que tomo en el examen, es primera instancia. Pueden enumerar, no me importa que los números coincidan, simplemente que tengan los pasos como van. ¿Cuáles serían los pasos de un juicio laboral, de un procedimiento judicial laboral ordinario? El primer paso es la interposición de la demanda. 1. Interposición de la demanda. Ahí tienen todo detallado en el archivo, como obviamente que una demanda es por escrito, todo lo que debe contener la demanda, y tienen que saber para el examen sí o sí que con toda demanda se deben acompañar 2 pruebas, la prueba documental y la confesional. Esas 2 pruebas, digamos, tienen un momento procesal oportuno para ofrecerlas y el momento procesal oportuno es con la demanda. No las puedo ofrecer después. Si no las ofrecí con la demanda, las pierdo. Se pierden. Porque el momento procesal oportuno pasó, que era el momento de la interposición de la demanda. Ese es el paso 1. Chicos, ustedes amplíen, por favor, con el archivo.
Paso 2. Es un lindo tema para preparar. No les gusta este tema. El paso siguiente es la contestación de la demanda. O sea, hay un actor y un demandado en todo juicio. En el caso del juicio laboral, el actor va a ser el trabajador. Es muy raro que un empleador demande a su trabajador. El actor, pongamos como ejemplo el trabajador, y el demandado la empresa, la patronal. El segundo paso es que la empresa debe comparecer y contestar la demanda. Obviamente que previamente se le notificó al demandado, o sea, a la empresa, que fue demandado, porque no es adivino el empleador. Entonces, se le notifica y tiene el empleador 10 días hábiles para contestar la demanda. Si no contesta, se tienen por ciertos los hechos expuestos en la demanda por el actor. ¿Hasta ahí van? Sí, profe. Bien, con la contestación de la demanda, otra vez, ¿qué dos pruebas se deben ofrecer? Documental y confesional. Las estudian. De nuevo, el momento procesal oportuno para que el demandado ofrezca pruebas documental y confesionales con la contestación de la demanda. Sigo. El tercer paso, si quieren, miren que esto está súper resumido, chicos, es, pongan así, contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, ¿me siguen? Sí, profe. Bien. El juez fija de oficio una fecha de audiencia, que es la audiencia de conciliación. O sea, ¿qué hace? Fija una fecha para que las partes concilien. Vaya el actor, el demandado, todas las partes deben concurrir personalmente y esa fecha de audiencia debe realizarse como máximo en el plazo de 30 días. ¿Sí? Se contestó la demanda, se fija la fecha de audiencia, no más de 30 días en adelante. 30 días. Pero hay que notificarle a las partes con 3 días de anticipación para que sepa que tiene que prepararse para una audiencia, que tiene que concurrir. Entonces, en esa audiencia de conciliación van a estar presentes las partes personalmente, como les dije, y el juez también debe estar presente personalmente bajo pena de nulidad. Sigo. En esa audiencia puede suceder que las partes concilien, si las partes concilian, el juicio terminó, se le abona, se entiende, ¿no? Se le abona lo acordado y el juicio terminó. Se labra un acta y se homologa y se terminó el juicio. Lo interesante es cuando el juicio no, digamos, las partes no conciliaron en ese juicio, o sea, la audiencia de conciliación no produjo ningún efecto, no hubo avenimiento de las partes, y entonces pasamos a un cuarto paso, que pueden anotar así: existiendo hechos controvertidos. Hechos controvertidos quiere decir que hay hechos que deben probarse, ¿sí? Existiendo hechos controvertidos,
se abre la causa prueba. ¿Cuánto dura el periodo de prueba? 40 días cuando se trata de prueba que hay que producirla dentro de la provincia de Santa Fe. Y si se tratase de prueba que hay que producirla fuera de la provincia, son 20 días más. O sea, 60 días. Prueba a producirse fuera de la provincia. Por ejemplo, se me ocurre, para que tengan tan siquiera un mínimo ejemplo de todo esto, si tengo que pedir documentación o producir, se dice, bueno, pero para que me entiendan, lo digo de esta manera, que está en otra provincia, en Entre Ríos, ahí agrego los 20 días. Si tengo que traer un testigo que vive en otra provincia, también agrego 20 días. Es prueba de otra provincia, fuera de la provincia. ¿Puedo seguir? Están todos en más. No dan Sí, más. Ya termino. Otras pruebas que no mencionamos, que también se pueden ofrecer con la demanda, se pueden ofrecer con la demanda o con la contestación, pero también se pueden ofrecer más adelante, son, anoten chicos, la prueba testimonial, la prueba pericial que ya la dimos, la prueba informativa, la inspección judicial y presunciones o indicios. Bueno, presunciones o indicios son los que llevan al juez a determinar por un tipo de sentencia, ¿no? Hay presunciones para tal cosa o indicios para tal cosa, ¿sí? Bueno, la pericial ya la vimos. La prueba testimonial son, a ver, ¿qué vamos a decir acá? En la testimonial son 5 testigos por cada una de las partes. Cinco testigos por cada una de las partes, que pueden ampliarse a más número, si así lo requiere la complejidad de la causa. 5 como máximo. ¿Puedo llevar 2 testigos? ¿Puedo llevar 1? ¿Puedo llevar 3? Sí. Del testigo solamente tengo que saber el nombre y el domicilio. No tengo que saber el DNI. Y bueno, un testigo va a ser citado por cédula en su domicilio. Lo primero que lee el testigo es que ha sido citado como testigo en el juicio tal y tal, que tramita por ante tal juzgado, que deberá presentarse munido de su DNI, tiene que ir con su DNI para acreditar identidad, en tal día y en tal horario. Y que si no concurre será llevado por la fuerza pública, dice abajo eso la cédula. Cosa que después no es así. No se busca tanto a los testigos por la policía, ¿se entiende? Es un ritual que exige la ley, pero el testigo lo lee y dice, ¿cómo que me van a venir a buscar por la fuerza pública? Si no voy. Bueno, entonces van. Cuando llega a la audiencia testimonial, lo primero que se le lee o que se le dice es que va a declarar diciendo la verdad. O sea, la fórmula sería, va a declarar bajo juramento, bajo juramento de decir verdad.
¿Lo notaron eso? Leído, o sea, se le dice eso, usted va a declarar bajo juramento decir verdad. De lo contrario, sigue el ritual que se le lee, o que se le cuenta ahí al testigo que está solito, sentado ahí en un escritorio. Será imputado por el delito de falso testimonio. Y de ahí el famoso refrán, que más de alguno lo debe saber. ¿Lo saben? No. Bueno. Y declara. Termina la audiencia, se le abre una acta, el testigo firma y terminó la testimonial. Bueno, va testigo por testigo, uno a uno. No entran todos juntos. Entran de a uno y cada uno tiene que ser coincidente en lo que dice, porque si los testigos, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, tampoco sirve demasiado para el juicio laboral. Bueno, entonces me estoy perdiendo. Dimos testimonial, pericial, informativa. Creo que les dije ese orden. ¿Qué es la prueba informativa? Son informes que a través de un oficio, así se llama, se envían a distintas reparticiones solicitando información, como lo dice la prueba, informativa. Se solicita información. Puede ir dirigido al Correo Argentino, si quieren, a una entidad bancaria, a cualquier oficina pública, ANSES, a donde quieran. Informativa. Entonces, se libra ese oficio a esa repartición, la que fuere, y la repartición contesta lo que se le pregunta. Luego viene inspección judicial, no se utiliza mucho en el ámbito laboral, que es cuando el juez se presenta y constata, va a constatar, digamos, en algún lugar de trabajo, cuestiones que prefiere constatar personalmente, y va a ir acompañado de un perito o de testigos, si así lo considera el juez, ¿no? Y estudien, a ver si me agarra esta cámara, estudien, todavía es lenta, la prueba documental y confesional. Yo no se las definí, no se las conceptué, pero bueno, la prueba documental, dicho así de manera simple, es la cantidad de documentación que cada una de las partes puede acompañar y acreditar. Sí, no va la cámara. Profe. Sí. La documental y la confesional es solamente en el momento de la demanda, ¿no? Después no se puede presentar. De la demanda, sí, y de la contestación. Tanto por el actor como por el demandado, ahí van esas dos pruebas. ¿Qué les quería decir? Documental, ¿qué es? Recibos de sueldo, cartas documento, cualquier tipo de documentación, listas de precio, lo que se le ocurra que tenga cada parte para acompañar como documental, como papel en documento, se acompaña. Y la confesional, que también iba con la demanda y con la contestación, solamente en esos dos casos, si no las perdíamos, es cuando, como lo dice la palabra, confesional. ¿Qué estoy buscando? Que la otra parte confiese. Por ejemplo, el ritual es, para que jure y confiese como es cierto, le digo al empleador, para que jure y confiese como es cierto que Juan trabajó con usted desde el año tal al año tal. Entonces el empleador, que quiere negar todo, dice no es cierto. Aunque sea cierto, dice no es cierto. Entonces, para que jure y confiese, voy de nuevo, para que jure y confiese como es cierto que lo despidió en fecha tal. Entonces el empleador dice no es cierto. Aunque sea cierto. Bueno, esa es la prueba confesional. En algunos casos se confiesan determinadas
cuestiones y en otros directamente el empleador dice todo el tiempo no es cierto. Especialmente va a decir no es cierto en las relaciones de trabajo no registrado. Bueno, chicos, miren, les pido disculpas, no puedo detenerme en las unidades. Les insisto, me pongo en su lugar. Preguntas en general. Es una locura que hayan comprendido todo esto, me imagino marcando, me los imagino marcando, seleccionando, escribiendo. ¿Algo que me quieran preguntar? Profe, yo le puedo preguntar algo. Maxi, no te escuché bien. Si le puedo preguntar algo. Por supuesto. Pero no es de esta unidad. Dale, Si decime. no se va a enojar. No. Es Yo de que la te prometí. Te prometí. No, está bien. Mirá, De la unidad 8, ¿qué es lo que usted considera importante? Porque la estuvimos, nosotros con el grupo, tenemos un grupo y empezamos a verla y como que era muy extensa y no sabíamos a qué punto quería que lleguemos. yo no me acuerdo ni si la 8 se la subí. No, profe, no la subiste porque dijiste que era bastante y que no lo ibas a escanear ni a subirlo. Ay, se me voló la hoja. Es procedimiento preventivo de crisis. Es esa la 8, la que no les hice. La que no les tipié. Claro. Bueno, estudien los artículos de la ley de la ley, perdón, voy de nuevo. De la 24013. No me acuerdo el número 100. Del 98 al 105. ¿Solo esos? A confesión de parte, relevo de pruebas, dice el refrán. Ustedes tienen que estudiar todo el programa. Sí, profe, pero es extenso. Todo el programa. Sofi, todo el programa de punto a punto, de punto por punto. A mí lo que me preguntó Maxi es qué consideraba yo más relevante. ¿Vos me dijiste eso, Maxi, o me lo imaginé? Sí. Sí. ¿A esta altura? Sí. Bueno, entonces yo dije, lo más relevante. ¿Se entendió? Clarísimo. Se entendió. 24013 a 98 a 105. Ya sabía que me iban a preguntar esto y me anoté los artículos específicos. Sería el capítulo 6, profe, de esa ley, ¿no? Bueno, no soy, ni yo sé el capítulo. Ustedes se piensan que los abogados sabemos capítulo por capítulo de cada ley. Miren. Del 98 en adelante, son 98, 95, 6, 7 artículos. ¿Sí? Eso, no más. Sobre procedimiento. Está bien. Si quieren, algún día les doy un acto así de procedimiento preventivo de crisis y les presto el libro. Que No, es un libro. Gracias. Está bien, se entendió. Con esto es suficiente, profe. Bueno, Quedó escuchen algo clarísimo. más. Quedó clarísimo. Bien. Nada de temas extensos, nada de desarrollo de tema en el examen. Dicen el tema. Miren, chicos, sepan el tema que voy derecho ahí, yo, se los vengo aclarando ya de la clase anterior. Ya que tuvieron. Profe, ¿tenemos que preparar un tema con el grupo o cada uno lo suyo como habíamos hecho en el parcial? Ay, ni yo lo sé ya cómo sé para ustedes. Más que nada que a vos sea más fácil tomarnos después. Me parece como que es complicado un tema cada uno. Me parece que a ver. Profe, y de última, sí, perdón. Y si Sí. elegimos cada grupo una unidad y después usted nos pregunta sobre esa unidad sin nosotros hablar del tema. Sí, no van a hablar del tema. Esa está totalmente, sí. buenísima. Claro. Qué mala negociadora que soy con los alumnos. Si hubiera sido así como abogada, miren, hubiera perdido todos los juicios. Es que es una excepción con las complicaciones que tuvimos este cuatrimestre. Preparen lo que quieran. Pero esa cosa de que me parece de que son 4 y uno dice trabajo en la mujer, el otro dice jornada solamente, el otro dice jornada mixta, no.
Es como que me agarraba para churrete ya para No, por los eso. dejé. Nosotros preparamos Claro. un tema y después usted nos pregunta. Una unidad y después usted nos pregunta. Bueno, o un tema que sea extenso. Por ejemplo, unidad 10, que la dimos hoy, que no la dimos, pero que es como que puntualizamos algunas cosas. Si eligen un estatuto, no es la unidad 10, uno, viajante, sé yo, casas particulares. Entre los 4, entre todo el grupo. Porque tampoco puedo estar con toda la unidad 10, que es larguísima. Eligen O uno. sea, un tema por unidad. Una sola ley de la 10. Claro, en caso de que fuese Claro, esa depende unidad, del tema. sería un tema nomás, entre todos. Si fuese otra más Claro. chica, sí podría ser la unidad entera. Claro, distinto fue como el parcial, que era jornada de trabajo y eran 2 páginas. Porque jornada, en el primer parcial que lo eligió Medio Mundo, encima, después, está bien, después reducían y decían eso, jornadas mixtas de tema. Está bien, ¿qué le voy a preguntar? Jornadas mixtas, si hay 2. Entonces traten de buscar. Ahora tienen mucha variedad de temas para elegir. No es lo mismo que con el parcial. Tienen variedad porque tienen desde la unidad. ¿Hasta qué unidad tomó en el primer parcial? Hasta las 6. Hasta las 6. sucesión 6B creo que era. Sí. Claro. Bien, miren si les quedan unidades para elegir. Y de la 14 también hay buenos temas para elegir. Y derecho colectivo, que a ustedes no les gusta, pero la tienen que estudiar. Que la vemos toda la semana que viene. Así como vimos ahora, resumido. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que me quieran preguntar? Sí, yo. Sí, decime, ¿Puede Lucas. repetir la prueba informativa que me quedó medio incompleta? La informativa es cuando se requieren informes, tanto reparticiones públicas como privadas. Puede ser que envíes a un banco, por ejemplo, a un banco privado, porque querés saber sobre las cuentas o la cuenta del empleador, puedes mandar al correo para que te informe sobre una carta documento o un telegrama, en qué fecha se envió y en qué fecha se recibió. A eso se refiere. Podés enviar al CES, a donde se te ocurra. Son a través de oficios que emite el tribunal y ese oficio se presenta en la repartición y la repartición responde lo que se le está preguntando. ¿Ahí te quedó, Lucas? Sí, profe, gracias. No, por nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, este cuerpo se va a almorzar. Un placer. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe.